Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. El día de hoy les voy a compartir la lectura de este libro, El Green New Deal Global. ¿Por qué la civilización de los combustibles fósiles colapsará en torno a 2028? Y el audaz plan económico para salvar la vida en la Tierra es de Jeremy Rifkin, autor de la tercera revolución industrial. Espero que les guste. Introducción. Estamos ante una emergencia global. Nuestros científicos nos dicen que el cambio climático inducido por el ser humano y producido por la quema de combustibles fósiles ha llevado a la raza humana y al resto de las especies a la sexta extinción masiva de la vida sobre la Tierra. Sin embargo, muy pocas de las personas vivas son en la actualidad conscientes de esta realidad emergente. En octubre de 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, conocido por sus siglas en inglés IPCC, un organismo científico de Naciones Unidas, formuló la grave advertencia de que las emisiones del calentamiento global se están acelerando y que estamos en la antesala de una serie de acontecimientos climáticos cada vez más intensos y que pondrán en peligro la vida en el planeta. El IPCC estimó que la actividad humana es responsable del aumento de 1 grado centígrado de temperatura respecto a los niveles preindustriales y que si se cruza el umbral de 1.5 grados centígrados de aumento, este desencadenará bucles de retroalimentación descontrolados y una cascada de acontecimientos relacionados con el cambio climático que diezmarán los ecosistemas de la Tierra. No habrá retorno a la clase de vida que conocemos hoy. Según el célebre biólogo de Harvard, Edward O. Wilson, la extinción de las especies a consecuencia de la actividad humana sigue acelerándose y la velocidad es tal que bastará para eliminar a más de la mitad de las especies a finales de este siglo, cuando los bebés de hoy sean ancianos. La última vez que la Tierra experimentó una extinción de esta magnitud fue hace 65 millones de años. El IPCC llegó a la conclusión de que para evitar el abismo medioambiental habría que reducir las emisiones de gases que provocan el calentamiento global un 45% en relación con los niveles de 2010. Y solo tenemos 12 años para que suceda. Esto exigirá una transformación de nuestra economía global, de nuestra sociedad y de nuestra propia forma de vida en una escala sin precedentes en la historia humana. En otras palabras, la raza humana afronta un margen ínfimo para una reorientación radical de la civilización. La llamada de atención tuvo lugar en las elecciones nacionales de noviembre de 2018 en Estados Unidos. Una generación de congresistas más jóvenes llegó a Washington y la Cámara de los Representantes se comprometió con pasión con un cambio radical de la economía estadounidense para abordar el cambio climático a la vez que a crear nuevos modelos de negocio y empleo verdes que aseguren una distribución más equitativa de los frutos de la economía. En noviembre, jóvenes manifestantes de Sunrise Movement ocuparon los salones del Congreso y escenificaron sentadas en las oficinas de Nancy Pelosi, que pronto sería portavoz de la Cámara de Representantes, y Steny Hoyer, el próximo líder de la mayoría en la Cámara. A los manifestantes se unió la congresista electa Alexandria Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez pidió que en la próxima Cámara de Representantes se creara un comité selecto con la misión de crear un Green New Deal para Estados Unidos. El comité se daría 1 año de plazo para presentar un plan industrial y abordar el cambio climático, descarbonizar la infraestructura económica, en 10 años crear nuevas oportunidades comerciales y emplear a millones de trabajadores desfavorecidos en una emergente economía verde, una propuesta audaz y ambiciosa que va más allá de cualquier plan planteado por las ciudades, los condados y los estados de Estados Unidos. En la nueva legislatura, los líderes del Congreso descafeinaron la propuesta y crearon un comité selecto para la crisis climática con escaso poder de actuación. Mientras, el 7 de febrero de 2019, Ocasio-Cortez en la Cámara y Ed Markey en el Senado presentaron una resolución para un Green New Deal. 103 miembros del Congreso ya lo habían copatrocinado, entre ellos muchos de los candidatos presidenciales del Partido Demócrata, Bernie Sanders, Kamala Harris, Cory Booker, Elizabeth Warren y Kirsten Gillibrand. Los candidatos presidenciales demócratas Julián Castro y Beto O'Rourke también prestaron su apoyo al Green New Deal. También lo hicieron el ex vicepresidente Al Gore y 300 representantes locales y estatales de todo el país, entre ellos
Pete Buttigieg, alcalde de South Bend y aspirante demócrata a las elecciones presidenciales. No cabe duda de que el Green New Deal ha insuflado energía tanto a los políticos progresistas como a generación de votantes más jóvenes y que será una cuestión central en las campañas para las elecciones nacionales de 2020. Los cargos electos están percibiendo un cambio radical en la opinión pública, que está transformando rápidamente el tema del cambio climático desde la casi total oscuridad en la que se encontraba para convertirlo en una cuestión central que ha de afrontar el pueblo estadounidense. Tanto en los estados demócratas como en los republicanos de todo el país, individuos, familias, trabajadores y empresas están cada vez más asustados ante las violentas alteraciones en el clima y el impacto devastador que el cambio climático ejerce en los ecosistemas y que provoca grandes perjuicios a la propiedad, la alteración del ciclo empresarial y la pérdida de vidas humanas. Una encuesta de opinión de diciembre de 2018 realizada por el Program on Climate Change Communication y el Center for Climate Change Communication de la Universidad George Mason descubrió que el 73% de los encuestados creen que el calentamiento global está sucediendo, un aumento de 10 puntos porcentuales desde 2015 y casi la mitad, el 46%, afirma haber experimentado sus efectos, un incremento del 15% desde 2015. Además, el 48% de los estadounidenses está de acuerdo con que ciudadanos de todo el país están sufriendo las consecuencias del calentamiento global ahora mismo, un aumento de 16 puntos porcentuales respecto a 2015. Y el dato más preocupante, una abrumadora mayoría de estadounidenses cree que el calentamiento global perjudica a los habitantes más pobres del mundo, 67%, a las especies animales y a las plantas, 74%, y a las futuras generaciones, 75%. El cambio en la percepción a nivel nacional es consecuencia del creciente número de catástrofes climáticas que han tenido lugar en la última década. Lo que hace al cambio climático tan aterrador es que altera la hidrosfera de la Tierra, que resulta esencial para mantener la vida. La Tierra es un planeta líquido. Nuestros ecosistemas se han desarrollado a lo largo de eones de tiempo en consonancia con los ciclos del agua, que recorren el planeta gracias a las nubes. Aquí está el meollo. Por cada grado de aumento de la temperatura terrestre atribuido al incremento de las emisiones que provocan el calentamiento global, la capacidad de retención del agua por parte de la atmósfera crece aproximadamente un 7%, lo que produce una precipitación más concentrada y la generación de fenómenos pluviales más extremos, gélidas temperaturas invernales y copiosas nevadas, devastadoras inundaciones primaverales, prolongadas sequías en verano y terribles incendios y huracanes mortales de categorías 3, 4 y 5, con incontables pérdidas de vidas y propiedades y la destrucción de ecosistemas, nuestros ecosistemas que se han desarrollado con un ciclo hidrológico muy predecible durante los últimos 11.700 años, desde el final de la última edad de hielo, no pueden adaptarse a la acelerada curva exponencial que sufre el ciclo hidrológico de la Tierra y están colapsando en tiempo real. Por lo tanto, no es una sorpresa que una encuesta a los votantes estadounidenses realizada justo después de las elecciones nacionales de 2018 y en la que se les preguntaba su opinión sobre el lanzamiento de su Green New Deal para hacer frente al cambio climático similar a la movilización del New Deal que en la década de 1930 contribuyó a sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión, encontrara un amplio apoyo en todas las afiliaciones políticas. El Green New Deal generará el 100% de la electricidad de la nación mediante fuentes limpias y renovables en los próximos 10 años. Actualizará la red de energía, los edificios y la infraestructura de transportes. Aumentará la eficiencia energética, invertirá en investigación tecnológica e innovación ecológicas y ofrecerá formación para los empleos producidos por la nueva economía verde. El 92% de los demócratas apoyaron la idea, entre ellos el 93% de los demócratas liberales y el 90% de los demócratas moderados conservadores, y el 64% de los republicanos, incluyendo el 75% de los republicanos moderados liberales y el 57% de los republicanos conservadores, también respaldaron los objetivos políticos planteados en el Green New Deal. El 88% de los independientes también apoyaron estas políticas.
El amplio respaldo a un Green New Deal entre los votantes demócratas, republicanos e independientes sugiere un potencial hito en la política estadounidense con implicaciones de gran envergadura en las elecciones presidenciales de 2020 y más allá. El cambio climático ya no es una cuestión académica ni una preocupación política a largo plazo, sino una aterradora realidad para millones de norteamericanos que perciben que el país y el mundo afrontan un nuevo y estremecedor futuro como no se ha conocido en ninguna etapa anterior de la historia humana. El público estadounidense no es el único grupo asustado y motivado para actuar. La élite global de jefes de Estado, directivos de empresas de la lista Fortune 500 y los multimillonarios reunidos en Davos, Suiza, en el encuentro anual del Foro Económico Mundial de enero de 2019, se sintieron interpelados por las lúgubres advertencias de los científicos. La conversación sobre el impacto que el cambio climático tiene en las economías, las empresas y la comunidad financiera dominaron las sesiones públicas y los encuentros privados. En una encuesta a los participantes, las cuestiones relacionadas con el clima representaban 4 de los 5 principales riesgos más lesivos para la economía. Gillian Tett, de Financial Times, informó de que, aunque los davosianos daban la impresión de temer la frecuencia de los acontecimientos climáticos extremos, estaban de acuerdo en que el mundo no dispone de un mecanismo eficaz para responder. Al mismo tiempo en que el Foro Económico Mundial se celebraba en Davos, un grupo de 27 premios de Nobel, 15 expresidentes del Consejo de Asesores Económicos de la Presidencia, 4 antiguos directores de la Reserva Federal y 2 exsecretarios del Tesoro, se reunieron en un llamamiento urgente al gobierno de Estados Unidos para la creación de un impuesto a las emisiones como el medio más rápido y eficaz para contribuir a reducir las emisiones de dióxido de carbono, CO2, y animar a las empresas a efectuar la transición hacia las nuevas energías, tecnologías e infraestructuras verdes de una era de carbono cero. Larry Summers, exsecretario del Tesoro y presidente emérito de la Universidad de Harvard, habló así en nombre del grupo. La gravedad del cambio climático concentra la atención e induce a los individuos a aparcar sus diferencias. Personas que no coinciden en casi nada están de acuerdo en esta cuestión, y eso es llamativo. Los firmantes dijeron que el impuesto al carbono propuesto enviaría una poderosa señal del precio que utiliza la mano invisible del mercado para dirigir a los actores hacia un futuro bajo en carbono y fomentar el crecimiento económico. Recomendaban incrementarlo cada año hasta que los objetivos de reducción de emisiones se cumplieran y que sea neutral, a fin de evitar los debates sobre el tamaño del gobierno, porque un aumento consistente del precio del carbono fomentará la innovación tecnológica y el desarrollo de infraestructuras a gran escala y acelerará el cambio hacia bienes y servicios bajos en carbono o plenamente descarbonizados. La propuesta incluye un artículo adicional diseñado para maximizar la justicia y la viabilidad política de un creciente impuesto al carbono. Todos los ingresos recaudados gracias al impuesto serán directamente devueltos a los ciudadanos estadounidenses a través de bonificaciones, de modo que la mayoría de ellos se beneficien económicamente recibiendo más en dividendos del carbono de lo que pagan por el aumento en los precios de la energía. Los estadounidenses no son los únicos que claman por un Green New Deal. Hace más de una década, un movimiento comparable para afrontar el cambio climático recorrió la Unión Europea. También recibió el nombre de Green New Deal e inspiró a una creciente legión de activistas. El nombre se ha quedado y sigue siendo un poderoso grito movilizador entre los partidos políticos en los Estados miembros de la Unión Europea, hasta el día de hoy convirtiéndose en un tema central en las elecciones de 2019 para elegir al nuevo presidente de la Comisión Europea y a los miembros del Parlamento Europeo. El 15 de marzo de 2019, más de 1 millón de estadounidenses de la generación Z se unieron a sus mayores millennials en una huelga estudiantil sin precedentes y participaron en 2.000 manifestaciones en 128 países en protesta por la inacción de sus gobiernos ante el cambio climático y exigiendo una transformación global que dé paso a una era ecológica post-carbono. Aunque en todo el espectro político existe el acuerdo generalizado de que la transición a una sociedad de carbono cero es una tarea abrumadora, hay un cambio para evitar el incremento adicional de medio grado de temperatura que condenará la vida en la Tierra
que nos dará la oportunidad de reordenar nuestra relación con el planeta, esta es la posibilidad. La energía solar, la eólica y otras renovables salen rápidamente a la palestra. Según un estudio de noviembre de 2018 realizado por la SAT, uno de los mayores bancos de inversión independiente del mundo, el coste nivelado de la energía LCOD, por sus siglas en inglés, de las grandes instalaciones solares, ha caído hasta los $36 megavatio por hora, mientras que la eólica se ha desplomado hasta los $29 megavatio hora, lo que las hace más baratas que las centrales de gas, de carbón y los reactores nucleares. El LCOE es un balance económico del coste medio total de construir y operar un activo de generación de energía durante su vida útil, dividido por la producción de energía total del activo durante ese periodo de vida útil. En los próximos 8 años, las energías solar y eólica serían mucho más baratas que las energías de los combustibles fósiles, lo que propiciará una confrontación con esta última industria. La Carbon Tracker Initiative, un laboratorio de ideas radicado en Londres que trabaja para la industria de la energía, informa de que el acusado descenso del precio en la generación de las energías solar y eólica provocará inevitablemente billones de dólares en activos obsoletos en el sector empresarial y golpeará a los petroestados que no logren reinventarse a sí mismos, a la vez que pondrá en riesgo billones de dólares de inversores poco previsores y que han desatendido la velocidad de la actual transición energética. Los activos obsoletos son todos los combustibles fósiles que no se extraerán debido a la caída de la demanda, así como al abandono de los oleoductos, plataformas oceánicas, instalaciones de almacenamiento, plantas de generación de energía, centrales térmicas de apoyo, instalaciones de procesamiento petroquímico e industrias estrechamente vinculadas a la cultura de los combustibles fósiles. Entre bastidores tiene lugar una lucha titánica. 4 de los principales sectores responsables del calentamiento global, las tecnologías de la información y la comunicación TIC, o el sector de las telecomunicaciones, el sector eléctrico y de la energía, el sector de la movilidad y la logística y el sector de la construcción, están empezando a desvincularse de la industria de los combustibles fósiles y a adoptar las nuevas y más económicas energías verdes. El resultado es que en el seno de la industria de los combustibles fósiles, el total de activos obsoletos del carbono podría ascender a 100 billones de dólares. La burbuja del carbono es la mayor de la historia, y estudios e informes de los últimos 24 meses, procedentes de la comunidad financiera global, del sector de los seguros, de las organizaciones comerciales globales, de los gobiernos nacionales y de muchas de las principales agencias consultoras de la industria de la energía, del sector de los transportes y del sector inmobiliario, sugieren que el inminente colapso de la civilización industrial basada en los combustibles fósiles podría ocurrir en algún momento entre 2023 y 2030, ya que hay sectores clave que se alejan de los combustibles fósiles y dependen cada vez más de energías progresivamente más baratas como la solar, la eólica y otras renovables, y se sirven de tecnologías de carbono cero. Estados Unidos, en la actualidad, la nación que lidera la producción de petróleo, quedará atrapada en la encrucijada entre el desplome del precio de la energía solar y eólica, la caída de la demanda de petróleo y la acumulación de activos obsoletos de la industria petroquímica. Hay que dejar claro que esta ruptura está teniendo lugar en gran medida por imposición de los mercados. Todo gobierno tendrá que seguir al mercado o afrontar las consecuencias. Los gobiernos que lideren el crecimiento de la nueva tercera revolución industrial de carbono cero estarán a la vanguardia. Aquellos que no avancen junto a las fuerzas del mercado y permanezcan atados a la cultura de los combustibles fósiles propia del siglo XX tendrán problemas. No es sorprendente que esté cobrando fuerza un movimiento mundial para desinvertir en la industria petrolera e invertir en energías renovables. Probablemente el comodín sean los aproximadamente 40 billones de dólares en fondos de pensiones globales, de los cuales 25,4 billones están en manos de la fuerza laboral estadounidense. Los fondos de pensiones eran la mayor reserva de capital del mundo en 2017. Si los fondos de pensiones siguen invirtiéndose en la industria de los combustibles fósiles, las pérdidas financieras para millones de trabajadores estadounidenses
serían incalculables. Cuando explote la burbuja del carbono, en la comunidad financiera se ha suscitado un profundo debate sobre si mantener el rumbo actual y seguir apoyando a la industria de los combustibles fósiles con billones de dólares de inversión o abandonar el barco e invertir en las nuevas energías verdes. Los nuevos negocios y las oportunidades de empleo propiciadas por el crecimiento y la creación de las nuevas infraestructuras verdes en Estados Unidos y en el resto del mundo, muchos inversores institucionales inspirados por los fondos de pensiones globales han empezado a retirar dinero de los combustibles fósiles y a invertir en energías renovables, en lo que está siendo la mayor campaña de desinversión, inversión en la historia capitalista. Hasta ahora más de 1,000 inversores institucionales en 37 naciones, incluyendo algunas de las ciudades y los sindicatos más grandes, han desinvertido 8 billones de dólares en fondos de la industria de los combustibles fósiles y los han reinvertido en energías verdes, tecnologías limpias y modelos de negocio que nos llevarían hacia un futuro de carbono cero. La aparición de la burbuja del carbono y de los activos obsoletos de los combustibles fósiles junto a un movimiento popular a favor de un Green New Deal abre una ventana a la posibilidad de un cambio estructural hacia una era ecológica próxima al carbono cero en los próximos 20 años. Aunque la llamada a un Green New Deal esté adquiriendo un rápido impulso, sus defensores y valedores saben que aún no existe un camino claro hacia una revolución industrial capaz de llevar a cabo esta misión. Este libro compartirá mi experiencia de las 2 últimas décadas en la Unión Europea y más recientemente en la República Popular China, en las que he ayudado a ambos gobiernos a preparar transiciones hacia una tercera revolución industrial de carbono cero, siguiendo los pasos del Green New Deal. Deseo y espero que al movimiento de base para un Green New Deal, que ahora se extiende por los Estados Unidos, le parezca útil cuando este país construya la infraestructura verde necesaria para la tercera revolución industrial y la era post-carbono a fin de afrontar el cambio climático y crear una sociedad y una economía más justas y humanas. Desde un punto de vista más personal, quiero dirigirme a quienes han expresado su escepticismo ante el Green New Deal y la posibilidad de realizar una transición de esta magnitud en el breve espacio de 20 años. Las industrias y las empresas globales con las que trabajo, compañías de telecomunicaciones, empresas eléctricas, de transporte y logística, inmobiliarias, constructoras, manufactura avanzada, agricultura inteligente, ciencias biológicas y la comunidad financiera saben que es factible. Ya lo estamos haciendo en algunas regiones del mundo y para los cargos electos de Estados Unidos que aseguran que un Green New Deal es inviable, he de decir que la Unión Europea y la República Popular China saben que una transformación de esta escala puede llevarse a cabo en una generación. Ambas lo están haciendo en tiempo real. En Estados Unidos vamos tarde y retrasados. Es hora de sacudirnos la ceguera y demostrar al mundo lo que somos capaces de hacer cuando nos fijamos una nueva misión. En esta ocasión, un Green New Deal para Estados Unidos, para la humanidad, para las criaturas que comparten nuestro mundo y nuestro planeta común. Es mi deseo que Estados Unidos se una a la Unión Europea y a China para liderar el mundo en una era ecológica de carbono cero. Desde su origen, la firma de Estados Unidos ha sido su optimismo, expresado en la frase «podemos hacerlo, manos a la obra», a lo largo de 200 años de pruebas, tribulaciones, desafíos y oportunidades. Está en nuestro ADN cultural. Ahora, una nueva generación de estadounidenses da un paso en el escenario nacional y global para asumir una misión que no tiene parangón en la historia humana. Es muy probable que el Green New Deal tenga un largo recorrido y siga recabando un amplio apoyo popular, en especial en la generación menor de 40 años, el grupo de nativos digitales entusiastas y dispuestos a dejar su sello en la política de las próximas décadas. Espero que les guste la lectura de este libro, El Green New Deal Global, porque la civilización de los combustibles fósiles colapsará en torno a 2028 y el audaz plan económico para salvar la vida en la Tierra, Jeremy Rifkin. La introducción estuvo un poquito larga, pero espero que les llame la atención. Nos vemos en el próximo video para continuar la lectura de este libro.